Hola, doctor Yarek. Es un gusto tenerte con nosotros en el colegio de Asome 21 para que nos compartas una presentación que se titula De la dermatitis al melanoma, lesiones dermatológicas frecuentes en atención primaria. El doctor Yarek Ramón Arévalo Ramírez es médico familiar, tiene un máster en medicina estética por la Universidad Autónoma de Barcelona, un diplomado de envejecimiento saludable por la misma universidad. Es investigador clínico, profesor adjunto del curso de especialización de medicina familiar por UNAM y es miembro de la Sociedad Española de Diabetes. Adelante, doctor Yarek, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Mauricio. Es igual, un gusto volverlo a ver después de tanto tiempo. Le comparto la presentación. Pues bueno, es un gusto estar con ustedes el día de hoy con mi tema, como ya lo presentó el doctor. Y aparte, pues, de que en esta semana pues festejamos nuestra bella y noble especialidad. Y qué más festejarla con uno de los talones de Aquiles de la medicina familiar, que es la dermatología. Hoy les acompañaré con una charla la cual se titula De la dermatitis al melanoma, lesiones dermatológicas frecuentes en atención primaria, diagnóstico, tratamiento y prevención desde el primer nivel de atención. Yo soy el doctor Yarek Arévalo, como ya me presentaron, y pues nada, pues a continuar. La piel muchas veces es la primera manifestación visible de enfermedades y los médicos familiares pues solemos ser quienes tenemos la oportunidad de reconocerla tempranamente, como es el acné, que se ve aquí en nuestra parte izquierda, la psoriasis rosácea y pues también hasta problemas muy complejos como es el melanoma. Las enfermedades dermatológicas pues van a representar una causa frecuente de consulta en el primer nivel de atención. Muchas lesiones son diagnosticadas clínicamente y nosotros, los médicos familiares, solemos ser el primer contacto, el reconocimiento, para hacer el reconocimiento oportuno y evitar complicaciones, uso inadecuado de medicamentos, retraso del diagnóstico y progresión a cáncer en etapas pues ya internas. Primero que nada, me permito decirles cuáles son los objetivos de esta charla y el primero es actualizar el abordaje práctico de las lesiones dermatológicas que ahora ya las llamaré por su nombre más práctico, que son dermatosis y que son más frecuentes en la atención primaria. Como objetivos específicos tenemos que vamos a reconocer las dermatosis más frecuentes, diferenciar las lesiones benignas y malignas, establecer el manejo inicial en primer nivel, más no confundir primer nivel con no sé qué hacer con ella, que son cosas muy diferentes, ya que nosotros también somos médicos especialistas y en nuestra consulta, tanto institucional como privada, pues más bien en la privada, no vamos a referenciar inmediatamente al dermatólogo, porque uno, no nos va a regresar al paciente, y dos, nos va a tipificar, ya saben, el físico enemigo de un médico es otro médico, y pues va a decir que no sabemos, y pues no está muy acorde en este caso. Y tres, nos autolimitamos y caemos en nuestra licencia sobre diagnósticos y tratamientos. También vamos a identificar criterios de referencia oportuna en dermatosis que si lo requieran y promover medidas preventivas de educación. Básicamente, aquí tenemos que plantearnos 4 preguntas claves ante toda dermatosis. ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo la voy a diagnosticar? ¿Cómo la trato? ¿Y cómo debo de referir al paciente? En la atención primaria, el desafío no es memorizar cientos de dermatosis, sino reconocer las lesiones más frecuentes y detectar aquellas que representan una bandera roja. Y también, pues obviamente, no recaer en estos errores frecuentes, que es el uso indiscriminado de esteroides tópicos,
el sobreabuso de antibióticos, retraso en las referencias y subestimaciones de lesiones malignas y confusión entre procesos inflamatorios e infecciones. ¿Por qué es importante referir a tiempo o atender a tiempo? Porque cuando tenemos una progresión avanzada de la enfermedad, tenemos 6.5 veces más progresión hacia la enfermedad complicada. 4.2 el riesgo se eleva 4.2 veces más para complicaciones graves y se ve un aumento de 3.8 veces más de necesidad de hospitalización, además que los costos se elevan un 5.3 veces más y la mortalidad se incrementa 8.7 veces más. Por eso debemos de marcar la diferencia haciendo las siguientes cuestiones. El uso de nuestros pilares de la medicina familiar, que es la prevención, como acciones como el higiene cutánea, un adecuado uso de emolientes, la protección solar mínimo 3 veces al día, evitar irritantes y agentes alérgicos, empoderando al paciente mediante la educación en términos simples, que entienda para concientizarlo sobre estos datos que necesita saber. Ahora bien, ¿cómo se ve el acné? En la esquina superior izquierda tenemos comedones abiertos o llamados puntos negros. En la parte inferior vemos los comedones cerrados. En el centro observamos una pápula, al lado de ella una pústula. En la esquina superior derecha observamos cómo son las lesiones físicas y en la parte inferior un nódulo. Esto pues se ve de esta forma, a simple vista, pero ¿cómo lo vamos a tocar? Tenemos, al tocar al paciente, la piel va a estar grasosa al tacto, las pápulas van a estar ligeramente elevadas, los nódulos dolorosos e indurados, y la sensibilidad en las lesiones inflamatorias va a estar más despierta, y las irregularidades en la superficie cutánea. Ahora, ¿qué es lo que debemos interrogar aparte de ver al paciente? Pues los factores de riesgo. En este caso, vamos a ver factores hormonales, como el aumento de andrógenos, básicamente en la pubertad, síndrome de ovario poliquístico, hiperplasia suprarrenal congénita, fluctuaciones hormonales en la mujer, sobre todo en la fase lútea del ciclo menstrual y del embarazo. Uso de anticonceptivos con alto índice androgénico o suspensión de los mismos. Otro factor de riesgo son los genéticos, que tienen que ver mucho los antecedentes familiares de acné severo, con una mayor predisposición a formas nucleoquísticas y conglobatas, y ya son más graves. El tercer otro factor son los ambientales externos, como el uso de cosméticos comerogénicos, que suelen ser los más económicos siempre. Fricción o presión constante, esto la bibliografía lo nombra como acné mecánico, que es causado por cascos, mascarillas, ropa ajustada. Siempre escuchamos al paciente decir, es que me salió acné por traer mascarilla. Es algo muy lógico. Exposición a aceites, grasas o ambientes industriales, uso de esteroides tópicos o sistémicos, y pues eso nos va a dar una acné esteroidea. Lo vemos mucho en las hábitos y estilos de vida, como es la dieta rica en carbohidratos, de alto índice glucémico, lácteos, chocolate, pan blanco, estrés emocional, que va a influir en la secreción de cortisol, exacerbando la inflamación, la pobre higiene cutánea o limpieza excesiva, que esto va a ser por irritación, y por último tenemos fármacos. ¿Qué es clase de fármacos? Corticosteroides, litio, isoniazida, fenitoína y complejos vitamínicos de B6 y B12 cuando son tomados en exceso. Ahora, hay una clasificación que es muy práctica, de acorde a los factores de riesgo ya mencionados, en los cuales tenemos los factores endógenos, exógenos, ambientales y los emocionales y dietéticos. Ahora, ¿esto para qué nos va a servir?
nos va a servir, por ejemplo, para poder saber qué tipo de acné vamos a tener y cómo lo vamos a hacer. El acné leve, que son los comedones abiertos y cerrados, o sea, los puntos negros que veíamos al principio, y los otros puntitos blancos, que se van a caracterizar en inflamaciones evidentes y van a ser localizados en cara. Con ellos vamos a hacer un tratamiento en específico. ¿Con qué? Con retinoides tópicos, en este caso es el adapaleno, que es un gel al 0.1%, va a ser en la noche, porque hay que recordar que este retinoide primero es de elección y es el monociclano. Y la tretinoína en crema, ya sea al 0.025 o al 0.05% en la noche, la observación es de que es fotosensibilizante y no se debe usar en el embarazo. Y también tenemos el peróxido de benzoico. Este es un gel al 5% y este se aplica una vez al día. Tiene acción bactericida y puede combinarse con los antibióticos. Estos básicamente van a ser el tratamiento para una acné leve. Ahora, el moderado, que son los comedones, como ya los habíamos mencionado, más pápulas y pústulas, o sea, la imagen que estaba al centro de la pantalla. Estas se caracterizan básicamente por inflamación de leve a moderada en cara y parte superior del tronco, y también estas se van a tratar básicamente con un antibiótico, ya sea tópico u oral. De los tópicos tenemos la clindamicina, que es una solución en gel al 1%, y esta se aplica 2 veces al día. Y esta la tenemos que combinar sí o sí con el peróxido de benzoilo para evitar resistencia. Ahora, ¿en dónde se va a poner el peróxido de benzoilo? En las lesiones, por ejemplo, que tengan las pústulas que ya mencionamos, o que tengan las pápulas y las van a apagar, y hay que comentarle eso al paciente. Y también hablamos de que hay que iniciar ya la terapia con antibióticos orales, como la doxiciclina de 100 miligramos por día de 3 a 6 meses. Esto nos va a causar una fotosensibilidad también y no lo podemos usar en menores de 8 años y en embarazados. La aminoxiclina, que es la otra alternativa que tenemos, que es de 50 a 100 miligramos al día, que tiene un mayor riesgo de pigmentación y de vértigo como tal en el paciente. Y por último tenemos las formas graves, que ya es tratado con la isotretinoína. Aquí ya va a haber las pápulas, pústulas, nódulos de algunas cicatrices. También puede haber abscesos, y estas lesiones van a ser profundas, extensas y muy dolorosas. Y también es llamado acné conglobata y afecta también la cara y tórax y la espalda, que es ya cuando vemos al paciente totalmente inválido. La citrotinoína se tiene que calcular por peso, por kilogramo dosis. La fotología es de 0.5 a 1 miligramo sobre kilogramo día por 4 a 6 meses. Hay que recordar que este es teratogénico y siempre sí o sí antes de mandarlo tenemos que mandar a hacer pruebas de funcionamiento hepático y pruebas y también tenemos que mandar a hacer perfil lipídico. ¿Para qué? Porque su metabolismo hepático nos puede llegar a tener, nos puede dar hepatopatía. Está contraindicado en incidencia severa y en embarazo. También, de esta forma, la presentación tiene de 10 miligramos y de 20 miligramos la isotretinoína. Yo aconsejo iniciar con 20 miligramos siempre cada 48 horas y después de que pasamos 3 semanas lo podemos ajustar a que ya sean los 20 miligramos diarios. Y hay que hacer mucho hincapié a la persona, al paciente, de que se le va a resecar todo tipo de mucosas, los ojos, nariz, boca, recto, la vagina, y que tienen que estar utilizando cierto tipo de hidratantes o emolientes.
También los labios se llegan a reflejar mucho y llega a ver cuarto. Por otro lado, tenemos errores muy comunes. Por ejemplo, ¿qué errores muy comunes? El uso indiscriminado de antibióticos y corticosteroides, al cual pues, llamamos este tipo de corticoestropeo. Principalmente, por ejemplo, en las tetraciclinas, vemos que a veces hay un abuso de ella o una mala prescripción. En las tretinoínas, al combinarlas con vitaminas A y las tetraciclinas, y más en pacientes con historias de hipertensión intracraneana, también está contraindicado el embarazo, epidemia severa y hepatopatía, como ya lo había mencionado, y los retinoides tóxicos, como por ejemplo es el próxido de benzoilo. Este, si nosotros los combinamos estos, vamos a hacer una degradación más rápida del próxido de benzoilo y también la luz UV nos va a afectar, va a tener una interacción. Las contraindicaciones serían el embarazo y la dermatitis activa. Y también los anticonceptivos orales tienen interacciones con medicamentos como la rifampicina, los antiepilépticos, el consumo de tabaco, y esto está contraindicado en personas con trombofilia, cáncer, hormonosensible y el embarazo. También otra cosa que no se debe hacer es suspender el tratamiento demasiado pronto, hacer la manipulación o exprimir las lesiones para que tengan el próxido de benzoilo, no usar protección, ya hablamos que muchos de estos medicamentos nos vuelven fotosensibles, y el uso de productos irritantes o comedogénicos. ¿Cuándo derivar? Pues simplemente cuando el acné sea noduloquístico, tengamos cicatrices que ya no se puedan tratar en primer nivel, o si tenemos acceso a algún láser se puede hacer, y relleno con ácido hialurónico de las cicatrices. También se puede aplicar Dermapen o algún tipo de peeling. Las repercusiones pues psicológicas importantes, acuérdense que siempre hay que ver la calidad de vida de nuestros pacientes. Y por último, la falla terapéutica. Ahí sí nos vamos a apoyar de dermatología. Ahora, ¿cómo se ve el eczema? En este caso, el eczema atópico. Pues bueno, se va a ver con placas eritematosas, con cerosis, y en la esquina superior derecha vemos una imagen que, por ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo entenderla, que era la lignificación. Y en la parte inferior, pues, se ve la transfoliación. ¿Cómo se siente al explorarla? Pues van a sentir una piel seca o áspera como menica, áreas calientes o inflamadas, engrosamiento cutáneo en lesiones crónicas, y la superficie, pues, generalmente tenemos rugosa, como en esta zona, por el rascado continuo y la sensibilidad aumentada en los desarrollos. Ahora, los factores de riesgo que vamos a tener para esta enfermedad son factores genéticos como antecedentes familiares de atopia, mutación del gen de la filagrina, que altera la función de la barrera cutánea. Los factores inmunológicos, predominantemente la respuesta de los TH2, que nos hace mayor respuesta de mayor producción de interleucina 4, 5 y 3, elevación de la IgE sérica y la desregularización de la barrera cutánea. Los factores ambientales, como la contaminación y la exposición a alergénicos ambientales, como son los ácaros, pólenes, epitelios animales, climas lluviosos secos, aumentan la cerosis, exposición temprana a antibióticos o la cesárea también, el uso excesivo de jabones, detergentes, productos irritantes y bajo nivel de vitamina D o poca exposición solar. Los factores psicoemocionales, como el estrés crónico o agudo, pueden desencadenar o agravar los brotes y también los trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque pues debido al prurito que va a ser frecuente, pues el paciente tiene estas, no puede hacer. Otros factores asociados pues son la dieta pobre en ácidos grasos esenciales, introducción tardía de alimentos lactantes, esto está un poco controvertido por diversos factores, y las infecciones cutáneas recurrentes, por
¿qué agentes? Estafilococcus y virus del herpes simple. Ahora bien, nuestros diagnósticos diferenciales, ¿cómo van a ser? La dermatitis seborreica, que está aquí en la parte superior izquierda, va a afectar principalmente al cuero cabelludo, a los surcos nasogenianos de la región interescoapular, va a dar menos prurito y va a dar una escama más grasosa. También la psoriasis cutánea o la psoriasis en cotación infantil, estas van a ser placas bien definidas y aquí se ve como si hubiera salpicado en la piel claramente y van a afectar principalmente, como todas las psoriasis, cuero cabelludo, codos, rodillas y no suele haber antecedentes de atosis. El líquen simple crónico, por eso les hacemos hincapié en el líquen de arriba, cambia mucho y estas son áreas localizadas de ligenificación y suele haber historia de rascado crónico. El eczema de contacto alergénico o irritativo, que aquí hay una historia clara de exposición a sustancias en específico, puede ser por el trabajo del paciente y va a ser una distribución acorde a ese contacto. La escabiosis también, pero esta va a ser las diferentes claves, que va a ser un prurito nocturno intenso, va a afectar los espacios interdigitales, las muñecas, las axilas, la región genital, y se va a observar los surcos. ¿Okay? La dermatitis herpetiforme, la diferencia va a ser que va a tener un prurito intenso, lesiones vesiculares agrupadas en codos, rodillas, glúteos, y va a estar asociado también a enfermedad celíaca. Las tiñas corporis, que son lesiones anulares con borde activo, y va a ser descamativo y el centro va a ser claro. Esto pues tiene una respuesta escasa a los corticosteroides tópicos. La dermatitis nubular, estas son placas redondas bien delimitadas que, ojo, se puede llegar a confundir con la psoriasis cutánea, pero a diferencia de esta, van a ser muy pruriginosas y no van a estar en las zonas que suele estar la psoriasis. La pipireasis alba, como lo dice su nombre, son placas hipopigmentadas, no delimitadas, sin prurito, y en niños va a ser acompañada con fiebre. Y la urticaria crónica, que son lesiones evanescentes, duran menos de 24 horas y lo que tienen son, la lesión típica es una voz, no va a tener ligenificación ni serosis. Ahora, ¿cómo las vamos a clasificar? Pues tenemos la clasificación por edad y circunstancia clínica, por evolución, pero para una clasificación clínica y funcional las vamos a clasificar en leve, moderada y grave. La leve, pues es pocas lesiones con prurito ocasional y poca alteración del sueño. La moderada, lesiones más extensas con prurito frecuente y interferencia parcial con el sueño que requiere tratamientos tópicos más intensivos. Y la grave, que son lesiones generalizadas con prurito severo, con alteraciones graves del sueño, va a haber una pérdida de la calidad de vida y puede requerir inmunomoduladores o biológicos. Pero esto va a ser acorde a cómo se va llevando el tratamiento. El tratamiento, pues, básicamente, el leve son medidas generales, evitar desencadenantes, y los emolientes los tenemos que aplicar 2 veces al día, como mínimo. Estos emolientes tienen que ser ricos a base de urea o pueden mandarle a hacer una crema emoliente muy básica con una lubriderm de tapa dorada. Le pueden agregar un poquito de almendra de aceite de almendras dulces, perdón, y le podemos agregar también glicerina. Y con esto vamos a hacer una crema bastante efectiva que va a ser muy emoliente. Corticosteroides tópicos suaves, por ejemplo, en este caso de flucortisona al 1%, que solamente la vamos a utilizar de 5 a 7 días y le vamos a decir al paciente que no más. O los inhibidores de la calcineurina, que para mí son los más efectivos y son los mejores, como el pimecrolimus, que lo encontramos al 1%, o el tracolibus,
0.1%. Esto lo vamos a aplicar cada 12 horas hasta que tengamos remisión. Y yo lo prefiero a mandar a los esteroides, sinceramente. Cuando está moderada, vamos a hacer todo lo anterior, más aparte corticoides tópicos más potentes, como la mometasona o la desametazonas, que las encontramos al 0.1%. No las vamos a mandar más de 2 semanas. Los antihistamínicos orales para el control del prurito, que vamos a optar por lorazepam, tiroxicina, cetericina o la fexofenadina, que es el Allegra. Podemos también tener una sobreinfección de las mismas lesiones, para lo cual vamos a utilizar dicloxacilina, 100 miligramos de palestina de 50 miligramos. Muchos necesitan con la dicloxa porque eso es bastante, porque tiene una acción que desinflama la piel. Entonces, por eso la vamos a ocupar bastante en lesiones dérmicas. Estas las vamos a ocupar a ambos antibióticos cada 6 horas por 7 días, máximo 10, y ojo, hay que preguntarle al paciente si es alérgico a la penicilina. También podemos considerar la fototerapia UV, si hay recaídas frecuentes, hay que, si hay recaídas frecuentes está contraindicado en TEA previos, o sea, pacientes que tienen cáncer previo y fotodermatosis. Las graves es todo lo anterior, más inmunomoduladores sistémicos, como la ciclosporina, de 3 a 5 miligramos por kilogramo día. Este se va a dar durante 12 semanas. El metrotexate, de 15 a 25 miligramos a la semana. Y este, pues, obviamente, no lo vamos a mandar en pacientes ni embarazadas, ni con hepatopatía, ni insuficiencia renal. Ahora bien, la terapia biológica solamente se manda cuando es un eczema, pero descontrolado, o sea que ya le hicimos todo lo que mencionamos y no funcionó. Vamos a referirlo aquí a dermatología para que ellos puedan prescribir el tupilumab de 600 microgramos, se pone subcutáneo inicialmente y luego se aplica 300 miligramos cada 2 semanas, y hay que dar apoyo emocional a estos pacientes y psicológico. ¿Por qué? Porque hay una grave alteración en la calidad de vida, ya que pues no pueden dormir bien y pues tienen muchos problemas de que se tienen que estar cubriendo porque literal se descaman de una manera muy impresionante. Pareciera, a veces uno lo llega a confundir con una psoriasis descontrolada. Las medidas generales del cuidado diario, ¿qué vamos a hacer? Pues el uso diario de emolientes, baños cortos con agua tibia y sustitutos de jabón. Hay jabones que no son a base de aceites, por ejemplo. Utilizar ropa de algodón, evitar la lana y fibras sintéticas, control de estrés y educación del paciente y la familia. Entonces, simplemente vamos a referir cuando la dermatitis esté fuera de control. Ahora, ¿cómo se ve la rosácea? La rosácea pues se ve clínicamente como un eritema persistente o cara roja, como lo podemos ver en todas las imágenes, rubor fácil o flushing. La esquina superior izquierda vamos a ver las telangiectasias, que son características de la misma. Vamos a tener también presencia de pápulas y pústulas sin comedones, que también a veces se llega a confundir con acné, y hay una sensación de ardor o de piel sensible. La piel sensible va a tener una respuesta a muchos medicamentos o a muchas cremas, aunque sean de grado dermatológico o dermocosmético. Y ahí podemos empezar a sospechar de una razón. En casos avanzados vamos a ver la rinotimia, que es esta lesión aquí en la esquina superior derecha, y la tipografía clásica es mejilla, nariz, la región de los pómulos y el mentón. Ahí vamos a encontrar principalmente las lesiones. Puede acompañarse de afectación también ocular, puede haber ojo rojo o sensación de arena, de pánico, o también puede tener el paciente fotógrafo.
Ahora, los factores de riesgo que vamos a encontrar pues son genéticos y personales. Siempre nos va a preguntar el paciente, ¿por qué a él? Entonces le vamos a decir pues que son básicamente por su fototipo de piel, por ser fototipo Patrick 1 o 2, tener antecedentes familiares, de edad, que es de 50 años, es el sexo femenino más frecuente, y en el sexo masculino existen más formas cimatosas y son más graves. Entonces, también hay que remarcarlo. Yo creo que muchos hemos visto este tipo de pacientes con la nariz súper gruesa y que nos llama mucho la atención. Ambientales y desencadenantes, pues la exposición solar, calor, flujo intenso, bebidas calientes, alcohol, comidas muy irritantes como el picante, estrés emocional y ejercicio intenso. Todo esto me lo va a desencadenar. Y asociados cutáneos como una piel sensible, daño actínico crónico y uso prolongado de corticosteroides tópicos en casa. También tenemos algunos microorganismos implicados, como el incremento de mode foliculorum. Este también lo tenemos que llegar a atacar en ciertas ocasiones. Y también hay alteraciones en la microbiota. ¿Cómo vamos a hacer diagnósticos diferenciales? El primero, con el acné. La diferencia clave es que el acné tiene comedones y la rosácea. La dermatitis seborreica, pues, tiene una descamación grasosa y predomina en surcos leucogenianos y en el cuero cabelludo. Con el lupus, pues el eritema es totalmente diferente, es malar, no hay un frente, no hay un mentón, como en este caso, la fotosensibilidad está muy marcada, hay datos sistémicos y pues tenemos los análisis. En la dermatitis perioral, las pápulas alrededor de la boca van a respetar el borde del millón de la el borde superior o inferior de total. Y el eritema por corticosteroides, el uso prolongado de esteroides tópicos también nos puede dar esto, y la fotodermatitis, que es una relación clara con la exposición solar. Y por último, hay un síndrome carcinoide que nos puede dar rumores episódicos y sistémicos. Básicamente, estos son nuestros diagnósticos diferenciales. Yo creo que todo el mundo lo hemos llegado a confundir, mínimo con una. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Bueno, tenemos la rosácea entematotelangiectásica, que las características pues es el eritema presente, el flushing, las telangiectasias y la sensación de ardor. Muchas veces estas telangiectasias solamente son visibles con un dermatoscopio o un aparatito que es muy básico de usar, es muy sencillo de conseguir, que es un cuentahilos. Con ese podemos enfocarlo, se alcanza la rosácea papulopustulosa, que es la que nos puede llegar a confundir con el acné, porque hay pápulas inflamatorias, pústulas y el tema de fondo sin los comedones. Eso es muy característico, recuerden. Y la rosácea cimatosa, que es estas narices así como muy rojitas, como tipo de gnomo de los cuentos, se ven muy gruesa y muy roja, y es la ejecutiva, ¿ok? Y es más frecuente en hombres, recuerden eso también. Y la rosácea óptica, las características va a ser blefaritis, conjuntivitis, fotofobia y sensación de cuerpo. Ahora vamos al tratamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo de tratar. Básicamente con metronidazol la indicación aquí va a ser una rosácea leve o moderada, y podemos tener efectos adversos como irritación leve o ardor. El ácido acelaico también es útil en el eritema y en las pápulas inflamatorias, y aquí va a haber efectos adversos igual, ardor o fluiditis. Hay cremas que ya vienen combinadas, como por ejemplo el metoprolol aceta, es buenísimo para tratar la rosácea, y obviamente es crónico, se aplica cada 12 horas y va a tener un resultado muy
muy satisfactorio en los pacientes hasta cuando están en alguna situación moderada o grave de la rosácea. La ivermectina la vamos a mandar en crema al 1% cada 24 horas cuando hay el componente inflamatorio y el demodex, ¿ok? La brimonidina, esta va a ser un gel al 0.33%, lo vamos a mandar cada 24 horas. Esta semana cuando el eritema es muy persistente y produce vasoconstricción transitoria. Ahora, el tratamiento sistémico va a ser con doxiciclina, que no, ya la hemos estado manejando. La dosis antiinflamatoria son 40 miligramos al día, pero la dosis convencional son 10 miligramos cada 24 horas. En estas tenemos indicaciones como tal, una rosácea moderada grave, papulopustulosa y ocular. Los efectos adversos ya los habíamos comentado, de la fotosensibilidad, obviamente la gastritis y la estofagitis que nos va a causar, y está contraindicado el embarazo, lactancia y en menores de 8 años con la enfermedad. Y también la endoterminomina. Esta va más enfocada a rosáceas severas, sigmatosas y que son refractarias a los demás tratamientos. Estos se ven dosis bajas de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo día. Recuerden que tenemos una presentación comercial de 10 miligramos, vamos a iniciar con esa, y está contraindicado en embarazo, hepatopatía y hiperglucemia severa. Siempre tiene que ir acompañado de pH y de pruebas en de colesterol triglicéridos para descartar de que tenga una hiperglucemia. Y por último tenemos el tratamiento láser, que está indicado ante la angiectasia, el eritema persistente y la rinocima. Esto vamos a utilizar láseres vasculares, que son muy específicos y son bastante dolorosos. También podemos utilizar luz pulsada intensa, ya sea con radiofrecuencia o sin radiofrecuencia. La dermoabrasión, que es mediante algunos se llaman Dermapen, una máquina de tatuaje que tiene muchas agujitas en el borde y hace la dermoabrasión o la electrocirugía. Yo sinceramente el mejor tratamiento que he visto en mi práctica privada pues son los láseres vasculares, tienen una efectividad muy alta. Cuidados generales, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues la protección, factor de protección solar en 50, reaplicar de 30 cada 4 horas y preferir filtros para la piel sensible. Estos filtros que se ponen, que dejan la cara blanca, que parece Nimo 1, van súper bien. Tenemos que evitar desencadenantes como factores personales, como el alcohol, el que es picante, que le gusta mucho exposición solar o por trabajo de exposición solar, bebidas calientes, estrés, o que le gustan las saunas o ambientes muy calurosos. La higiene también, como por ejemplo aquí tenemos que tener limpiadores, que son estos no a base de jabonosos, sino a base de aceite, evitar exfoliantes agresivos y evitar alcoholes o fragancias irritantes. Una hidratación cutánea, por ejemplo, cremas reparadoras, por ejemplo, el Cicaplas, que es muy bueno para estos casos, y productos también para la piel sensible. Hay de ABN, algunos como el Rosalic, que va muy bien y es para la rosácea. Pero a mí me gusta más mandar el Metrofluoril láser. También tenemos que evitar el uso de corticoides tópicos, acuérdense, el corticoestropeo, no los manden, los corticoides es cáncer para la piel. Bueno, diciendo que es malo, no va a causar cáncer. Pero especialmente los fluoronados en la caja, esos no los podemos mandar, porque pueden empeorar o desencadenar una rosácea esteroidea. Y siempre tenemos que hacer nuestros diagnósticos diferenciales con el acné y tener en cuenta los desencadenantes y que tenemos el tratamiento con el metronidazol, que es muy efectivo. Ahora, ¿cómo se ve la onicomicosis?
Y aquí pasamos de las alteraciones inflamatorias a una que es muy común y es el foco de muchos de nosotros en el instituto. ¿Cuántas veces no vemos que le están mandando la pelita y se la mandan, y se la mandan, y se la mandan, y el paciente la pelea, aunque uno le diga no sirve o no esté indicado para lo que tú tienes en la pelea? Entonces, ¿cómo se ve? Las uñas engrosadas y amarillentas tienen fragilidad y deformidad, como se ve principalmente en la imagen que está en el cuadrante inferior derecho de la pantalla. Entonces, ¿cómo la vamos a explorar? Obviamente, tienen que tener protección, ponerse los guantes y van a sentir la uña dura, engrosada, la superficie irregular, quebradiza, material subunguial friable y la separación de la lámina unguial o que es lo denominado como la oncolitis y dolor a la presión en casos avanzados. Ahora, los factores de riesgo que nos vamos a encontrar van a ser generales, que es la edad avanzada, sexo masculino, hiperhidrosis, uso de candado oclusivo, microtraumatismos repetitivos, deporte, humedad crónica, tabaquismo, obesidad, cosas que ya sabemos de sobra, enfermedades asociadas con las que nos van a causar una alteración en el sistema inmunitario, como diabetes, insuficiencia crónica, enfermedad arterial periférica, inmunosupresión, VIH, la psoriasis, dermatitis atópica, neuropatía periférica y el linfedema también nos lo va a causar. Va a ser unos factores que son enfermedades asociadas a atender. Factores farmacológicos, pues corticoides sistémicos, biológicos, algunos supresores, quimioterapia o el trasplante, porque obviamente vamos a estar en tratamiento con inmunosupresores. Y factores familiares o genéticos, pues predisposición familiar y la susceptibilidad genética a los dermatofitos. ¿Cuál es nuestro agente causal o el agente más frecuente en los pies? Es el ciclotriptón rubro. Y después sigue el ciclotriptón interdigital y el hipermopitón flocoso. La levadura más frecuente, esto va a ser en manos, van a ser las cándidas, como la albicans y la paroxilosis, y los modermatofitos, como el escopulariosis, el fusarium, el aspergillus y el hospitalidium. ¿Cómo las vamos a clasificar para poderlas tratar? La onicomicosis subunguial distal lateral, o como se les conoce como abreviatura, que es el OSDL, es la más frecuente. Esta va a iniciar, por ejemplo, como se ve aquí en la imagen, con un hiponiquio, que es lo que está debajo de la uña, porque luego piensan que es pero no, es debajo de la uña, y el borde distal. Aquí va a haber hiperkeratosis subunguial, onicolitis y coloración amarilla blanca. La onicomicosis superficial blanca, que es a veces la que vemos en placas superficiales, fácilmente raspables, y el más frecuente es el tricotitón metagrofito. La onicomicosis subunguial proximal, que va a afectar la región proximal, y esta va a estar asociada más a inmunosupresión y a VIH. La onicomicosis distrófica total, que nos lleva a una destrucción completa de la uña y a un estadio avanzado de esta. Y el endodonit, que es una invasión interna de la lámina sin hiperkeratosis importante. Yo creo que de las que vemos muy frecuentemente son la primera, que es la OSDL, y por último, yo también he visto mucho la onicomicosis distrófica total en muchos pacientes en el instituto. En la práctica privada casi no he visto estos casos. Los diagnósticos diferenciales, pues bueno, van a ser inflamatorios, como la psoriasis ungueal, el líquen plano ungueal, dermatitis crónica o traqueonitis. Los traumáticos, como puede ser onicolistropia traumática,
hematoma subungual o micolitis traumática, los infecciosos, la paronicia bacteriana, las verrugas periunguales y los tumorales, como el melanoma subungual, que lo tenemos que distinguir. Este se distingue por la dermatoscopía o viéndolo con el aparatito que les dije de los contraídos, los carcinomas epidermoides y la onicotrico o el onicotricoma. Los otros pues van a ser síndrome de uñas amarillas y cambios ciliares y también llega a... ¿Cómo los vamos a diagnosticar? Pues bueno, vamos a tener la sospecha, que es el engrosamiento, la fragilidad, la mucolitis, los cambios de color, la queratosis, y lo tenemos que confirmar. Esto es ideal antes de prescribir un antifúngico sistémico. Por ejemplo, en un examen directo con KOH al 10 o al 20%, esto es rápido y económico, pero obviamente no lo tenemos en el instituto y tenemos falta de tiempo. El cultivo micrológico en agartapuro, el cual nos va a identificar la especie, que sería algo muchísimo más ideal, y un PAS mundial, que nos daría una alta sensibilidad, y por último, pues el PCR, pero pues, muchas veces no es tan difícil. Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? Y ese es el foco de muchos de nosotros. El tratamiento va a depender del número de uñas, ¿ok?, afectadas, el compromiso de la matriz, el grosor unguial y las comorbilidades de nuestro paciente. Y también las interacciones farmacológicas. Por ejemplo, el tratamiento tópico, ¿cuándo se indica? Cuando es menos del 50% del daño de la uña, que no hay daño en la matriz y son menos de 3 o menos uñas y son casos leves. ¿Cuáles vamos a mandar? La amorolfina del 5%, 1 o 2 veces a la semana, de 6 a 12 meses. El ciclopirox de 8%, este va a ser diario, con un retiro semanal de capas de la uña, y este va a ser por 48 semanas. Y el efinaconazol del 10%, este se pone diario por 48 semanas. Y el tababorol al 5%, este es diario, se manda por 48 semanas. ¿Qué ventajas encontramos? Que son menos interacciones y es seguro, sin hepatopatía, y las limitaciones pues es baja penetración y menor tasa de curación. Ahora, tratamiento sistémico, siempre sí o sí, PFH y perfil lipídico. Ahora, de primera línea, ¿cuál vamos a escoger? La terbinafina. Esto, la dosis va a ser 250 miligramos al día para las manos durante 6 semanas y para los pies por 12 semanas. Las ventajas, pues es que es inducida, tiene mayor eficacia clínica y los efectos adversos pues, van a ser de hepatotoxicidad, disgesia, rash y citopenia rara. Las precauciones que tenemos que tener es hepatopatía activa, interacciones con antidepresivos tricíclicos, ISRS, betabloqueadores y tamoxifeno. Ahora, el itraconazol, este va a ser útil en la cándida, como ya sabemos que es el delantero de las manos, y los módulos dermatofitos. El esquema es continuo de 200 miligramos al día por 12 semanas y son 6 semanas en las uñas de las manos. Las de las 2 semanas es... Y la terapia pulsátil, que son 200 miligramos cada 12 horas, es una semana al mes y 2 pulses o ciclos para las manos y de 3 a 4 pulsos o ciclos para las manos. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Insuficiencia cardíaca, QT prolongado, polifarmacia importante, interacciones relevantes, pues es un potente inhibidor del citocromo 3A4. Esto nos va a hacer interacción con las estatinas, benzodiazepinas, anticoagulantes y el fluconazol. Esta es una buena alternativa cuando no se tolera en la primera elección de la terbinafina. La dosis va a ser de 150 a 300 miligramos a la semana, de 6 a 12 meses,
Y esto va a ser útil particularmente en cándida, que va a ser en las manos, y en pacientes con contraindicación relativa a la terminación. La terapia combinada pues nos da una mayor tasa de curación en uñas muy engrosadas, con hipertrofia total o recaídas a los tratamientos mencionados. Ejemplo, podemos combinar la terminacina más la amorfina. Entonces, con esto vamos a tener una mejor efectividad en el tratamiento. Y también podemos tener el itraconazol con desfibramiento. Y este que nos va a ayudar bastante bien en tener una mejora de. Ahora, ¿qué cuidados generales vamos a tener? Pues una higiene y medidas físicas, mantener las uñas cortas, esto es claro, secado interdigital adecuado, evitar humedad crónica, cambiar casi diariamente, rotar calzado y desinfectar instrumentales. El control de reservorios, tratar las piñas series simultáneamente, prestar a familiares con los que llega a convivir y polvos antisépticos en el calzado. Las medidas podológicas, desvelamientos periódicos de la anestesia y adelgazamiento de la lámina y la educación. Hay que explicar que el crecimiento lento ungueal y que la curación clínica va a tardar durante mucho tiempo. Entonces, porque vemos que el paciente pues está de, oiga, y ya me voy a curar, oiga, y ya me voy a curar. Y pues les tenemos que decir pues, que tiene que ser. Por último, ¿qué perlas nos podemos llevar a la medicina familiar? Primero, pues confirmar los diagnósticos antes. ¿Por qué? Porque hasta el 50% de las distrofias mundiales no son oncomicoses, ¿ok? Y vamos a evitar la cerebralgina empíricamente y crónica. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a comprar una lamparita UV y le vamos a iluminar los piecitos al paciente y con eso podemos tener rápidamente una sospecha de que estamos ante una infección por un hongo. En la diabetes mellitus, el paciente tenemos que ver que se va a incrementar el riesgo de celulitis, puede empeorar el pie diabético y puede haber mayor recurrencia. Tenemos que revisar la neuropatía y la perfusión del paciente sí o sí y preferir tratamiento agresivo temprano y vigilar la hepatotoxicidad y la polifarmacia. Entonces tenemos que estos pacientes tienen una polifarmacia. En el adulto mayor tenemos engrosamientos severos, mala adherencia terapéutica y interacciones múltiples. Por ejemplo, aquí la terminacina suele tener menos interacciones que el itraconazol. Y en los hepatópatas tenemos que evitar la terminacina y el itraconazol. Solicitar las PCH sí o sí, como ya lo habíamos mencionado. Antecedentes, tenemos que ver los antecedentes hepáticos, alcoholismo, polifarmacia o tratamientos menores a 6 semanas. Luego, en inmunosuprimidos, pensar en onicomicosis proximal, mohos, nodermatofitos y coinfecciones bacterianas. No olvidar también el pie de atleta. La piña pedis interdigital es el principal reservorio. Si no se trata, las recaídas van a ser muchísimo más frecuentes. El fracaso terapéutico principal va a ser por diversas causas. Entre ellas, es un diagnóstico incorrecto, una mala adherencia al tratamiento, porque son tratamientos muy largos, la uña demasiado engrosada, reinfección, psoriasis concomitante o resistencia antibiótica. ¿Cuándo vamos a derivar al dermatólogo? Cuando hay una sospecha tumoral, melanoniquia irregular, porque la melanoniquia puede ser causada por traumatismo. ¿Qué es la melanoniquia? Esas líneas que se ven desde el nacimiento de la uña hasta el final de la misma. Y esas nos pueden estar hablando de algo probablemente oncológico. La distrofia severa refractaria, la inmunosupresión compleja y el dolor importante y un diagnóstico que sea incierto. El pronóstico de estos pacientes pues es una curación
micológica entre el 70 y el 80%, una recurrencia frecuente y una recaída hasta el 20 o el 50% a los 3 años. Y con un crecimiento completo en las manos de 4 a 6 meses y en los pies de 12 a 18 meses. Ahora, ¿cómo se ven los léntigos solares? Esto lo vemos mucho día a día, y a mí en el servicio de dermatología, tanto en donde estaba haciendo mi maestría, como tanto en mi sede donde hice esta especialidad, veía que mandaban muchos léntigos solares como si fueran melanomas o como queratosis seborreica. Los mandaban y pues es básicamente porque a veces vemos una mancha y ya sospechamos que algo. Pero, ¿cómo se van a ver? Se ven máculas pigmentadas homogéneas. Aquí no quiere decir que el borde sea homogéneo, por eso puse en la imagen superior del lado izquierdo, donde estoy pasando el cursor, los bordes no son homogéneos, por lo que sí es homogéneo es la pigmentación, salvo en algunas partes, pero por lo general está bien delimitada, nos dice la bibliografía, pero yo la verdad nunca he visto algunas bien delimitadas, salvo las de la mano y esas, pero en la cara de repente se ven así como parchadas, como en esta parte inferior, y no se ven bien delimitadas. Lo que sí es que son planas. ¿Cómo las vamos a sentir al explorar? Eso sí, son totalmente planas. Es como, no van a sentir diferencia entre la piel que no tiene los léntigos a la que los tiene. Va a ser una superficie totalmente lisa, no va a tener induración, va a tener una misma textura a la piel, como ya les estaba platicando, y la distribución típica va a ser cara, como lo vemos aquí en las imágenes, dorso de las manos, en el escote, como en la foto de la parte superior izquierda, en los hombros, que es la foto de la parte superior derecha, y en los antebrazos, como es en la que está abajo de la. A la dermatoscopía, pues obviamente muchos pues no tenemos dermatoscopio, pero podemos conseguir un aparatito de cuentahilos. El cuentahilos es muy económico y con estos podemos ver patrones homogéneos marrones, porque es una lupa bastante grande, y un pseudo retículo facial, también lo vamos a ver con este, y vamos a ver unos bordes que son carcomidos, que es, por ejemplo, esto que estamos viendo acá, que les decía que eran irregulares, y esto se llama MOD y las aperturas foliculares van a estar preservadas. Ahora, ya que las vimos, tenemos que pues interrogar al paciente sobre los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente la exposición solar. También hay factores personales como las edades, ¿no? Mayor de 40 años, los fototipos claros, si se fijan en las imágenes que les enseñé, la mayoría son pases entre el 1 y el 3, o sea, son piel muy blanca, no tan blanca y morenos claros. La historia familiar tenemos un envejecimiento, también inmunosenescencia, uso de camas de bronceado, pero aquí, por ejemplo, en inmunosenescencia no hay que confundir estas manchas con dermatoporosis, que es un tema bastante interesante que podríamos abarcar en otra plática, que es bastante útil en la práctica tanto privada como en la pública. Y el uso de camas de bronceado, por ejemplo, Trump, ¿no? Se pinta, ¿no? Pero también en su tiempo seguramente hizo camas de bronceado y pues él tiene seguramente bastante riesgo para los léntigos solares. Y asociaciones clínicas, por ejemplo, por envejecimiento cutáneo, queratosis seborreica, elastosis solar y mayor daño actínico visual. Ahora, ¿cómo los vamos a diferenciar? ¿Cómo vamos a hacer nuestros diagnósticos diferenciales? Principalmente de los léntigos malignos o de los melanomas in situ. Va a ser diferente. Más adelante vamos a ver cómo son los melanomas, cómo se ven, cómo se sienten, pero no es nada igual.
Las queratitis seborreicas, ahorita también vamos a comentarlas y no tienen nada que ver. Los nevos melanocytíticos igual, tienen otro tipo de sensación al tacto y se ven totalmente diferentes. El cloasma también es distinto y las efémides, que son las secas, también son bien diferentes a los léntigos solares. Ahora, vamos al tratamiento. Pues, bueno, el tratamiento básicamente va a ser con fotoprotección. Yo aquí, pues, la literatura nos habla que la hidroquinona, los retinoides tóxicos, el ácido acelaico, el ácido cólico, la tretinoína, son efectivos, sí, pero hay mucha recidiva y el paciente tiende a ser muy desordenado. O sea, vamos a ser honestos, ¿quién de nosotros utiliza siempre lo que utilizan el skincare comúnmente? ¿Quién se lo pone diario? O sea, simplemente a veces el factor humano es el que no nos deja avanzar. Yo lo que recomiendo y lo que hago en la práctica privada es la crioterapia. La crioterapia es bastante útil en lesiones aisladas, por ejemplo en las manos, es económica y muy rápida. Pero hay riesgos que nos van a dejar hipopigmentaciones y también va a haber ampollas y cicatrices raras en ocasiones, dependiendo de la piel del paciente. Los láseres, el que da mejor es el láser de 5 segundos, que realmente es una maravilla para tratar en 3 sesiones. Las manchas fueron, los léntigos fueron, y las ventajas pues es que tiene una respuesta excelente cosmética, es una recuperación bastante rápida, pero hay mayor riesgo a hiperpigmentación postinflamatoria en fototipos altos. O sea, por ejemplo, las personas que son de piel más oscura, pues puede llegar a causarles melasma inflamatorio. Y los químicos, por ejemplo, el de ácido glicólico, salicílico y el tiesner, pues la verdad son muy superficiales y sinceramente, pues no van muy bien. Entonces, yo prefiero los láseres, son súper efectivos y bastante, no son tan accesibles, pero sí hay de precios. Las medidas generales de los pacientes, pues es la educación del paciente con lesiones benignas, pero marcadas por el daño solar, pueden reaparecer y continuar sin fotoprotección. Aquí, ¿qué le vamos a decir al paciente? Que tiene que estar fotoprotegido, con papeles de protección solar de más de 50, para el espectro, se tiene que replicar de 2 a 3 horas, y el paciente nos va a decir, hola doctor, pero yo me la paso encerrado en mi oficina. Sí, pero también las pantallas que hacen luz azul nos causan muchos léntigos solares. Entonces, por ejemplo, estar expuestos al celular, a la computadora, a la luz LED, etcétera, nos va a causar que tengamos este tipo de problemas. Y tenemos que estar en la fotoexposición de 10 a 16 horas. Y usar sombreros que tengan factor de protección solar y lentes y ropa protectora. También los usos de antioxidantes tóxicos como la vitamina C, la vitamina E, la niacinamida van a prevenir que aparezcan las lesiones, pero las que están no se van a quitar. Y tenemos que decirle al paciente que el daño solar es acumulativo, que no puede decir, pues es una simple mancha. No es una simple mancha. Al final del día, una manchita se puede transformar en un proceso de escándalo. Ahora bien, ¿qué recomendaciones vamos a tener nosotros como unas perlas para la medicina familiar? Un léntigo solar nuevo después de los 50 años que cambia rápidamente debe de valorarse con dermatoscopía o lo tenemos que ver con el polisaídos. Los fototipos 4 y 6
es frecuente la hiperpigmentación postinflamatoria tras procedimientos agresivos, peelings, láseres, etc. Y la coexistencia de múltiples léntigos solares aumenta la probabilidad de otras lesiones actínicas, que la vamos a ver ahorita. Y el diagnóstico diferencial más importante es el léntigo maligno en adultos mayores. Y en primer nivel, pues cualquier lesión pigmentada irregular en la cara del adulto mayor, si no tenemos los aparatos, lo podemos mandar a dermatología. Pero, no todo lo debemos de mandar a derma, y más en el ámbito particular. Nosotros también somos médicos especialistas y podemos tratarlo fácil. Ahora, ¿cómo se ven las queratosis seborreicas? Que es otra causa que yo vi que mandaban mucho a los servicios de dermatología de primer nivel, pensando que era algo maligno o que le ponían que era una queratosis actínica. No, ni te parece. Entonces, ¿cómo las vamos a diferenciar? Pues bueno, son unas lesiones verrucosas que son pegadas a la piel, como por ejemplo la vemos aquí arriba, que está lleno de léntigos, está lleno de dermatitis seborreica, este paciente, y también en la parte inferior vemos un poquito cómo es la estructura más cercana de estas lesiones, que son así como afectadas, que se ven ahí, y son de color café o negro. Cuando las tocamos, ¿cómo se siente? Se sienten rugosas, a diferencia del léntigo solar, ya no lo vamos a confundir. Ya sabemos que el léntigo es pielecita pintada, y este es pielecita rugosa y ahumada. Tiene las lesiones que son claramente sobrelevadas y por lo general están en placas y están adheridas sobre la piel. La topografía es clara y casi siempre están así. Es en cara, tórax, espalda, abdomen. No hay en palmas o plantas de las manos. Y tienen una sintomatología que generalmente, pues, básicamente, a veces el paciente dice que tiene prurito, pero generalmente son asintomáticas. O pueden llegarse cuando la están rascando muy seguidamente, pueden llegarse a inflamar. Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos? Aquí, bueno, antes de los factores de riesgo, aquí les puse este aparatito en la esquina superior izquierda, es el cuentahilos. Este cuentahilos nos va a hacer que veamos ya de cerquita, ven cómo se ve, así como unos surquitos, como si fueran así como el cerebro, por así decirlo. Así se ven, o como aquí abajito, que se ven de esta forma. Así se llegan a ver con el cuentahilos. Yo la verdad, yo los invito a que tengan un cuentahilos y que se lancen a ver todas las lesiones que tengan ustedes, que tengan su familia, que tengan sus pacientes, y las van a empezar a comparar. Y busquen en internet, no sé, por ejemplo, que eran dermatitis seborreica. Van a decir, sí, es una dermatitis. Y las van a empezar a ver. Y va a ser muy fácil y muy sencillo para ustedes poderlas diagnosticar, ya simplemente con verlas. Ahora bien, los factores de riesgo es predisposición genética, una edad avanzada, es muy común después de los 50 años, fotodaño acumulado, aunque no es inducida por el sol y puede haber mayor incidencia en todas sus expuestas, embarazo u uso de hormonas, y en algunos casos aparecen o empeoran en estas situaciones. El síndrome de Lister-Trelat, es una aparición súbita y múltiple asociada a neoplasia interna. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestros diagnósticos diferenciales? Pues ya vimos que el melanoma pues va a ser totalmente diferente. Sí va a tener bordes, pero va a ser diferente, va a ser más asimétrico. Estamos hablando que es totalmente simétrico. Los bordes son regulares, los que tiene nuestra dermatitis seborreica, y el color
va a ser heterogénea también y la evolución no va a ser rápida, va a ser un poquito lenta. Los nervios atípicos, los bordes también son irregulares, los colores son variables y hay historia de cambios. Los léntigos malignos es una mácula plana de bordes irregulares y segmentación heterogénea. Si se fijan, sí quedan mucho los bordes, ¿ok? Por eso vamos a ver más adelante esto del ABCD para ver cómo las vamos a diagnosticar los melanomas. Y los carcinomas vasocelulares pigmentados, por lo general, tienen un borde perlado. Cuando ustedes vean con un simple contadilo, alrededor van a ver diferente y van a ver como ese borde perlado y van a ver los vasos sanguíneos. Eso es el diagnóstico diferencial. Y aparte puede ulcerarse y el otro no. El otro dijimos que se inflama y hay huellas de rascado. Son cosas totalmente diferentes. El tratamiento, pues realmente no requiere tratamiento, solamente se va a tratar con fines estéticos, con crioterapia, el curetaje, que es muy sencillo, se pone anestesia y con una cureta lo retiramos, o electrocirugía, electrocauterizar y sin problema. Con láser también se puede, fototerapia, terapia fotodinámica, que también va bastante bien. Y por último, pues la extirpación quirúrgica. Pero realmente va más sencillo con la cucharilla dermatológica, que es la cureta, y es rápido, sencillo, y pues simplemente tratando esto en la consulta particular pueden cobrar hasta 3,000, 4,000 pesos, y en un ratito es como si hubieran hecho 2 o 3 deportes. Y pues, ¿en cuánto tiempo? En 1 hora, y sin ver los tantos pacientes. Por T, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se quitan casi 70 consultas, pues nada más saber esto, pues saberlo diagnosticar y tener su cuenta ahí, los busquen en Amazon, en donde sea, y va a ser súper económico y les va a poder aportar algo a su economía. Ahora, los pronósticos. Los pronósticos con esto puede ser benigno, no se transforma en cáncer, puede persistir de por vida o aumentar con número o con la edad. Las lesiones pueden inflamarse o desprenderse espontáneamente, pero no se van a ulcerar, no tienen estos lechos sanguíneos. Y hay cambios abruptos, hay prurito o múltiples con nuevas lesiones y debes estar alerta siempre para descartar neoplasias externas. ¿Okay? Acuérdense de ese síndrome de Lister. Y pues hay algunas escalas o herramientas, no como tal, pero vamos a valorar la severidad de la queratosis seborreica como en las otras dermatosis. Sin embargo, la dermatoscopía es lo mejor que le podemos hacer al paciente. Es el diagnóstico diferencial. Y no tenemos que tener dermatoscopio de 30,000, 40,000, 60,000 pesos que vemos en TikTok que tiene un dermatólogo. Habrá quien sí lo tiene, porque se dedica más a eso, pero con un cuentahilos es más. Y también lo que tenemos que hacer es biopsia si hay una duda diagnóstica. Podemos comprar punch y en la práctica privada, si tienes duda, le tomas una muestra con el punch y lo envías. Hay que marcar las muestras a las 12 horas como el reloj, se pone un punto y sobre eso pues, vas a marcarlo con un punto de sutura. ¿Para qué? Para que ahí sepa el dermatopatólogo. Ojo, hay que mandarlo al dermatopatólogo, no a patólogo convencional. Si no, van a tener muchos problemas y se pueden meter en problemas legales. ¿Okay? Entonces, sí lo pueden hacer, pero siempre y cuando tengan el equipo completo de profesionales que lo van a ayudar. Ahora, ¿cómo se ven las queratosis actínicas? Estas sí ya son de más cuidado. ¿Por qué? Porque estas ya son lesiones que son presentes. Entonces, ¿cómo las vamos a ver? Como una maculopápula, eritematosis escamativa, lesiones, por ejemplo, aquí se ve, o sea, está totalmente dañada en el cuero cabelludo.
son lesiones ásperas en zonas fotoexpuestas. Estamos viendo, por ejemplo, estas personas que están peloncitas, normal, ahí hay que tener cuidado, hay que usar fotoprotección en el cuero cabelludo. Y pues bueno, también en la nariz nos puede dar, y principalmente, bueno, como ya lo dijimos, en zonas fotoexpuestas. La superficie áspera de tipo lica es lo que vamos a sentir, escama adherente, esto es muy característico, son rugosidades evidentes al pasar el dedo, tenemos que tocarlas, aunque a veces no nos gusta tocarlas, pero no la toques con la mano desnuda, con tu guante y tócala, siéntela, y puedes sentirse más fácilmente de lo que se observa. Esto es algo bien característico de las keratosis actínicas. Hay que tocarlas y después las vamos a ver con nuestro cuenta. Ahora, ¿qué factores de riesgo vamos a ver? Pues bueno, como todas las lesiones que estamos viendo, de exposición crónica a radiación UV, trabajo al aire libre, por ejemplo, carteros, repartidores, etcétera, que están al aire libre, historia de quemaduras solares y uso de camas de bronceado, ¿ok? ¿Y quiénes más van a sufrir? Pues los Fitzpatrick, que tienen 1 o 2, y pues vean simplemente esta escala que les puse al lado, el riesgo según fototipo de la piel. Los Fitzpatrick del 1 y 2 son los que se ven más afectados. El 4 y el 6, aquí. ¿Quién es más? El sexo masculino, con edad avanzada, antecedentes familiares de cáncer de piel y múltiples riesgos atípicos, ¿vale? Todo eso hay que buscarlo intencionadamente. Los diagnósticos diferenciales, pues obviamente con la keratosis seborreica, como ya lo vimos, los carcinomas vasocelulares, en estos se acuerdan, está perlado alrededor y tiene los vasos sanguíneos y está ulcerado. Enfermedad de Bowen, también lo vamos a ver, ahí con un diagnóstico diferencial. La keratosis liquenoide o crónica, el lupus eritematoso discoide, también es un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en este caso, los lupus eritematosos cutáneos subagudos, la psoriasis en plano y la rosácea actínica, que ya digo que la rosácea, por ejemplo, decir, oye, no, pero estás diciendo que el carcinoma vasocelular tiene vascularidades y la rosácea tiene telangiectasia, pero son diferentes. Cuando ustedes ven las telangiectasias, parecen estas telangiectasias de las piernas, de la por insuficiencia venosa, como si en la cara tuviera insuficiencia venosa. Y el carcinoma vasocelular se ve totalmente atípico y tiene los bordes, ¿de acuerdo? Que tiene las lesiones con los bordes perlados y vasculares y está ulcerado. ¿Ok? Bueno, ¿cómo los vamos a clasificar? Pues tenemos la clasificación según el grosor, esta es la clasificación de Olsen, y aquí pues vamos a ver un grado 1, son lesiones discretas, pocas y aisladas, y grado 2, lesiones múltiples, pero discretas y extensas, y tenemos la 3, que es muy hiperkeratótica, que tiene lesiones gruesas, que son adherentes, ya lo habíamos mencionado, y hay una mayor sospecha de progresión. Y también tenemos la clasificación según la presentación clínica del caso, que por ejemplo es keratosis actínica clásica, que es eritematosis descamativa, la hiperkeratótica, que es con trazo verrugas, la pigmentada, que es simulada, simula un léntigo, o melanoma, y esta trópica también, que es delgada y poco descamativa, y la actínica en labios, que es una keilitis actínica. Eso da en el vernillón, en el borde del vernillón labial inferior, y este es considerado una lesión precancerosa muy importante. Cuando lo vean así, no vean que es un herpes, inmediatamente o le toman biopsia, le dan el consultorio particular o lo mandan inmediatamente a dermatología. ¿Cómo los vamos a tratar? Pues bueno, el tratamiento es eliminar las lesiones visibles y tratar el campo de cancerización.
las lesiones, pues lo podemos hacer con crioterapia, con nitrógeno líquido, que es la primera línea cuando hay pocas lesiones. La aplicación se hace de 5 a 10 segundos, 1 a 2 ciclos, y la curación se ve de 2 a 4 semanas. Las ventajas, que es rápida, económica y alta eficacia. Para nosotros no es nada barato, porque el nitrógeno líquido es muy caro. Necesitaría citar muchísimos pacientes en ese día, tener la pistola para el nitrógeno líquido y comprar la carga. Y eso es muy costoso. Entonces, también tenemos efectos adversos, que es la hipopigmentación y las ampollas y la cicatrización anormal o rara. El tratamiento tópico es, por ejemplo, el que se da muy seguido en mí, que es el 5-fluorouracilo tópico, es muy eficaz para lesiones múltiples. Este se da en una crema 5%, se aplica 1 o 2 veces al día durante 2 a 4 semanas y nos va también a prever lesiones que no hayamos visto, ¿ok? No se espanten y cuando las vean, híjole, se ve muchísimo, muy aparatoso. Entonces, ¿qué nos va a producir? Otro fármaco que nos puede ayudar. Va a ser, más bien, va a estimular una respuesta inmune local. Los esquemas frecuentes son con cremas al 5%, 2 a 3 veces por semana, de 4 a 16 semanas. Y también puede ser de 3.75% con una aplicación diaria. Sí, es útil en lesiones múltiples y en campos de cancerización. El diclofenaco en gel al 3% es menos irritante, pero tiene una menor eficacia. Se aplica 2 veces al día por 60 a 90 días, muy largo, ¿no?, el tratamiento, y es útil en pacientes frágiles con baja tolerancia inflamatoria. Y la tirbanibulina al 1% es una terapia corta y bien tolerada, aplicada diaria por 5 días. La ventaja que nos da es una menor irritación, una buena adherencia. Y pues también hay terapias procedimentales, como ya lo habíamos comentado, una de ellas es la crioterapia, la terapia fotodinámica, que es excelente para un resultado estético, y las indicaciones son múltiples lesiones faciales y en el campo de cancerización, o sea, que se puede volver cáncer. El curetaje con electrocauterio es útil en lesiones hiperkeratosicas con sospecha de carcinoma epidermoide. ¿Y cuándo debemos biopsiar? Esto es muy importante. ¿Cuándo debemos de biopsiar? Si existe induración, dolor, sangrado, ulceración, crecimiento rápido, falta de respuesta terapéutica, base infiltrada, porque puede existir progresión a carcinoma epidermoide, ¿ok? Entonces, a veces es bueno biopsiarlos cuando no tenemos mucha experiencia, pero estamos muy seguros de que sí es la lesión. Entonces, yo aconsejo tomarles una biopsia. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta como cuidados generales? La fotoprotección, como lo venimos diciendo desde las otras lesiones, que se aplica de 2 a 3 horas sin regateos. El sombrero de ala ancha, mangas largas y evitar exposición de 10 de la mañana a 4 p.m. Estar en vigilancia constante de la piel y una evaluación periódica cada 6 a 12 meses. Y si nuestro paciente es inmunosuprimido, pues obviamente con mayor razón. La educación del paciente, hay que explicar los riesgos de progresión a malignidad y la importancia de la adherencia terapéutica, la autoexploración cutánea y evitar irritantes, como exfoliaciones agresivas, bronceados artificiales y radiación UV indicada. ¿Qué perlas nos tenemos que llevar de aquí como mismos familiares? Pues una lesión áspera que no desaparece en el adulto mayor fotoexpuesto debe de considerarse una lesión de este tipo hasta demostrar lo contrario, una queratótica clínica.
Las lesiones hiperqueratóticas gruesas tienen mayor riesgo de carcinoma epidermoide. La presencia de múltiples queratócitas clínicas indica daño solar acumulado, como lo hemos hablado, y esto nos aumenta un riesgo de cáncer cutáneo. En pacientes trasplantados, la progresión de carcinoma epidermoide es muchísimo más frecuente y agresiva. Y por último, la palpación suele detectar lesiones antes que sean claramente visibles. Siempre hay que tocar todas las lesiones cutáneas de los pacientes. Por eso, en todas y cada una de las patologías que vimos, les puse como presente. Ahora, vamos por nuestra última patología del día de hoy. Ya sé que están cansados, pero bueno, esto es muy importante que se lleven cosas muy puntuales. Primero, ¿cómo se ve un melanoma? Hay lesiones pigmentadas que son irregulares, ¿ok? Lo irregular nos va a mandar, son asimétricas y de múltiples colores. Si se fijan, en la foto superior del lado izquierdo tiene irregularidades y los colores son diferentes, tiene distintos tipos. En la parte inferior es súper irregular. Podríamos decir, no, se parece mucho a un léntigo. Sí, pero acuérdense que el léntigo, esta lesión se ve que tiene relieve y el léntigo no. Entonces, desde ahí podemos distinguirla. Y seguramente si nos acercamos con el cuenta y los dermatoscopios, vamos a ver lesiones diferentes. ¿Cómo se siente al explorarlo? Bordes irregulares al tacto. Puede existir induración. La superficie a veces va a ser un poco heterogénea. Algunas lesiones son nodulares o elevadas, y en lesiones avanzadas hay ulceración, friabilidad o sangrado aneroso. ¿Vale? Ahora, ¿cómo vamos a detectar nuestros factores de riesgo? Principalmente, pues vamos a ver que los factores de riesgo pues, van a ser genéticos y personales. Ya lo vimos, el prototipo tipo 1 y el tipo 2, piel clara, ojos claros, con predominancia de pecas en la piel, pues va a tener mayor incidencia. Antecedente personal familiar de melanoma, síndrome de nevos displásicos, múltiples nevos melanocíticos mayores a 50, nevos congénitos gigantes, inmunosupresión, xeroderma pigmentoso y edad avanzada, excepto el melanoma superficial en jóvenes, ¿vale? Ambientales, exposición intensa e intermitente a radiación UV, por ejemplo, las que se pintan mucho las uñas tienen mucha exposición UV, ¿vale? Hay unos guantecitos para que puedan quitar las uñas con total libertad. Quemaduras solares en la infancia o adolescencia, uso de camas de bronceado, exposición solar ocupacional crónica. Que si se fijan los factores de riesgo, todos estos se parecen. En las últimas patologías, todas se parecen. Y los clínicos de alarma es un cambio rápido, ¿vale? En un nevo preexistente, lesión pigmentada luego en un adulto, sangrado espontáneo, prurito persistente, ulceración y lesión diferente al resto, ¿ok? Que es el signo del patito feo, que vamos a ver qué es eso. El diagnóstico clínico, pues la regla del ABCD es asimetría, bordes irregulares, variación de los colores, diámetro generalmente mayor a 6 milímetros y una evolución que es cambios en tamaño, forma, color o química. El diagnóstico clínico, pues simplemente lo vamos a llevar a cabo principalmente con los diagnósticos diferenciales. Pero bueno, el ciclo del ugly duckling, que es el del patito feo, es una lesión claramente distinta respecto al patrón global que tenemos del paciente. Esto lo vamos a ver en dermatoscopía y es una red pigmentaria típica, se ve como un velo azul blanco y se ven unos como pseudópodos ahí y estructuras regresivas y se ven vasos polimorfos.
Entonces, por eso es el patito feo. Y los diagnósticos clínicos, pues bueno, tenemos muchos diferenciales, las lesiones pigmentadas benignas, tenemos el cístico común, neumodisplásico, lesivo solar, queratosis seborreica pigmentada, con lesiones malignas, por ejemplo el CNC, el carcinoma vasocelular pigmentado, el carcinoma epidermoide pigmentado y la queratosis epídica pigmentada. Y otras, pues son los hematomas mundiales, los tatuajes traumáticos, la melanosis mucosa y el angioma trombosado. ¿Cómo los vamos a clasificar? Pues los vamos a clasificar según su crecimiento. ¿Cómo va a ser esto? Los melanomas pues tienen extensión superficial, el melanoma de extensión superficial, es más frecuente, que tiene un crecimiento radial prolongado y va a ser más en tronco y extremidades, ¿vale? El melanoma nodular es más agresivo con un crecimiento vertical temprano, con nódulos negros, azul o amelanótico y va a tener un sangrado frecuente. El éntimo maligno melanoma, que da más en personas ancianas, en cara fotoexpuesta y es de evolución lenta. Y por último, el melanoma acralentigoso, que da en palmas, plantas y aparato ungueal. Es el que tenemos que ver esas líneas y diferenciarlo de la melanonicia. Y va a ser más frecuente en fototipos altos, o sea, en gente de color, de piel más oscuro. Y el diagnóstico va a ser tardío frecuentemente, por desgracia. Tenemos una estadificación también pronóstica importante, que es el espesor de Breslow. Este principalmente es un factor pronóstico. Este nos va a decir si es in situ, menor a 1 milímetro, de 1.01 a 2 milímetros, y de 2.01 a 4 milímetros, y de 4 milímetros. A mayor profundidad va a ser un mayor riesgo metastático y una menor supervivencia. Ahora, el tratamiento. El tratamiento, pues, siempre va a ser en un melanoma in situ, por el Breslow, va a ser una resección amplia con márgenes del 0.5 a 1 centímetro, de donde está, o sea, la periferia de la lesión. Pues imagínense 1 centímetro, y si la lesión es bastante grande, pues se tienen que hacer colgajos muy invasivos. El melanoma invasor es una resección amplia según el Breslow, que vaya a tener los márgenes de 1 a 2 centímetros y, ojo aquí, los ganglios centinelas. Esto está indicado generalmente, por ejemplo, en melanomas que son mayores a 1 milímetro y que están ulcerados y tienen una alta actividad mitótica, ¿vale? Y por último, pues, bueno, estas terapias pues, realmente nosotros no las vamos a mandar. Aquí yo les sugeriría, cuando se tope un melanoma, inmediatamente sí mandarlo con el dermatólogo. Nosotros lo que vamos a hacer, porque esto ya es un tratamiento multidisciplinario, o sea, ese lo va a tratar derma, plástica, oncoderma en caso de existir, y pues bueno, son palabras mayores. Ahora, el seguimiento. El riesgo de recurrencia es mayor durante los primeros de 2 a 5 años, ¿ok? La vigilancia, pues debe de ser, pues, una exploración cutánea completa, una palpación ganglionar, tenemos que ver la piel de cerca, tocarla, y la educación para la exploración. Hay que empoderar al paciente con el conocimiento. Y por último, hay que verlo de cada 3 a 6 meses inicialmente y luego anual según pues, el estadio. ¿Qué cuidados vamos a tener? Pues los cuidados generales, vamos a tener una fotoprotección igual, lo mismo que venimos hablando en las otras misiones. La autoexploración, hay que buscar lesiones nuevas, cambios de color sangrado, de sintonía progresiva. Y por último, la educación familiar. Familiares de primer grado van a tener
muchísimo mayor riesgo de presentarlo y hay que evitar camas de bronceado, manipulación traumática repetitiva y exposición a UV intensa, a agua con azul. Y como perlas, como médico familiar, ¿qué me gustaría que se llevaran? Aquí 10 perlas. Aquí en la exposición puse menos, por muchas letras, pero primero, el melanoma temprano puede ser pequeño. No espera a lesiones, no es esperado ver lesiones gigantes o negras, y mucho menos melanomas iniciales. Muchos melanomas inicialmente miden menos de 6 milímetros. 2. El cambio importa más que el tamaño. Una lesión que evoluciona merece una biopsia aunque parezca pequeña. 3. El melanoma amelanótico es una trampa diagnóstica. Puede parecer un granuloma piógeno, un carcinoma vasocelular, una herida crónica o una lesión rosada banal. Y toda lesión rosada persistente y cambiante debe de ser de alta sospecha de un melanoma amelanótico, que son bastante familiares. 4. Las palmas blancas y uñas siempre hay que revisarlas. ¿Cuántas veces no les revisamos eso a los pacientes? Por la falta de tiempo institucional, en la práctica privada sí lo podemos hacer bastante exactitud, y especialmente lo tenemos que usar en pacientes diabéticos o adultos mayores donde suele ignorarse puede haber estas lesiones. 5. Signo uveal de alarma. Acuérdense, la pigmentación longitudinal, si es ancha, irregular y invade la cutícula, ese es el signo de Hutchinson, debe descartarse melanoma subuvial. Eso termina en la amputación de la falange. 6. Nevos que aparecen en adultos mayores no normales. Toda lesión pigmentada nueva después de los 40 a los 50 años requiere valoración cuidadosa. 7. Biopsia correcta. La mejor biopsia suele ser excisional completa con márgenes pequeños, la 8. Evitar el shade superficial si se sospecha en melanoma que altera el Breslow, que ya vimos que es esta escala para que evalúe el tratamiento. Y el 8, el error frecuente en primer nivel de tratar lesiones pigmentadas con crioterapia, electrocauterio, ácido o láser, sin diagnóstico histopatológico previo. Si no estás seguro, tómale biopsia y después te avientas a hacerle lo que quieras, pero siempre hay que tener esto en mente. En especial, pues muchos médicos estéticos son solamente médicos generalistas que pues obviamente desconocen mucho de esto, no porque no lean, sino porque no tienen la práctica clínica que tenemos nosotros como médicos especialistas. Y 9, el melanoma y el embarazo. El embarazo no causa melanoma, pero puede retrasar el diagnóstico por atribuir a cambios hormonales. Dijimos es melanoma por el embarazo, pero no nos puede retrasar estos diagnósticos. Y por último, una regla práctica y útil, que la lesión pigmentada que cambia es igual a biopsia para demostrar lo contrario. Oye, no, pero pues, ¿cómo hacemos biopsia nosotros en primer nivel? Tal vez institucionalmente no vamos a poder, pero afuera, yo me gustaría que todos los que están oyendo tuvieran práctica privada, para que realmente el día que el médico familiar se atreva a hacer práctica privada, todas las demás especialidades van a tener. Entonces, tenemos que arriesgarnos, tenemos que aprovechar las rotaciones durante la residencia para aprender todo esto, que a la larga se va a traducir en un bien económico. Entonces, volviendo a esto, tenemos que biopsiarlo. Es bien fácil. Lidocaína, un punch, lo marcas, lo mandas con el dermatopatólogo, bien importante, el dermatopatólogo siempre, y con eso puedes hacer tu diagnóstico. Ahora, ya estos datos pronósticos importantes, pues es mejor un pronóstico que es un melanoma in situ, un Breslow delgado, sin insolaciones y sin cáncer. Un peor pronóstico, pues un
alterado, alta tasa mitótica, metástasis ganglionares, metástasis cerebrales y hepáticas, y el melanoma nodular. Las complicaciones pues, que vamos a ver pues, son las metástasis ganglionares, pulmonares, cerebrales, hepáticas y óseas, y linfedema postquirúrgico, toxicidad por inmunoterapia. Y pues bueno, los puntos claves para el médico familiar, aparte de eso que querí, es que tenemos que ver que toda lesión pigmental sospechosa y debe de documentarse con fotos. La dermatoscopía o verlo con el cuenta y va a cambiar radicalmente la detección temprana. El retraso diagnóstico sigue siendo el principal primer nivel, y el melanoma detectado temprano tiene tasas de curación muy altas. La exploración total de la piel debe incluir el cuero cabelludo, espacios interdigitales, región glútea, genitales, plantas y uñas. En conclusión, pues las dermatosis frecuentes sí pueden manejarse en primer nivel, como ya lo vimos. Ya aprendimos a reconocer las red flags, como dirían las chavitas, y evitar el uso indiscriminado de esteroides y antibióticos, principalmente los esteroides. Y la prevención y educación al paciente lo va a hacer todo. Pues fue un placer estar con ustedes. Espero pues, que esta breve y muy nutritiva charla, que no fue muy breve, pero fue muy nutritiva, pues les ayude a su práctica clínica, privada y pues también institucional. Pues yo soy el doctor Derek Ramón Arevalo Ramírez, soy médico especialista en medicina familiar, soy máster en medicina estética, diplomado en medicina del envejecimiento, y pues me pueden ubicar en la avenida Tamaulipas 236, en la Colonia Condesa de Ciudad de México, es el WhatsApp para citas. Me pueden seguir en Instagram como Dr. Yarek Arevalo y en TikTok como Dr. Yarek Ramón Arevalo. Pues bueno, sin más ni más, pues me despido y pues que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Estuvo excelente. Y pues para terminar, le agradecemos a nombre de todo el colegio, de la doctora Karina Cabrera Arcos, que es la presidenta de este colegio, y a toda la junta directiva el hecho de que usted haya compartido con nosotros este valioso conocimiento. Le agradecemos y le vamos a hacer llegar a su correo en la constancia por haber estado con nosotros participando. Muchas gracias, doctor Yarek, y es un placer volverte a saludar. No, ¿de qué, doctor? Nos vemos pronto. Te mando un abrazo. Igualmente. Bye.